Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper bien. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal mis amores y bienvenidos a una entrega más de Te Puede Pasar a Ti. El caso de hoy me lo han pedido muchísimo últimamente. Van a ver más adelante por qué, les voy a explicar por qué. Es un caso que yo no conocía para nada, a pesar de la gravedad del caso, de lo horrible que es. No tenía idea de él, hasta que ustedes comenzaron a pedírmelo una y otra vez. Antes de comenzar con la historia de hoy, te invito a que me sigas en mi Instagram y en mi TikTok que salen por aquí en pantalla. Y te invito a que antes de iniciar me dejes un comentario, este emoji que sale por aquí en pantalla. Y ahora sí vamos a comenzar con la historia de hoy. Hoy nos vamos a ir a Knoxville, que queda en Tennessee, en Estados Unidos, específicamente para el 13 de enero del año 1995. Ese día, a las 8:05 de la mañana del viernes 13 de enero, un empleado del departamento de jardinería de la Universidad de Tennessee encontró el cuerpo semidesnudo y severamente golpeado de una mujer cerca de los invernaderos del campus y avisó de inmediato a la policía. El cuerpo estaba parcialmente desnudo, con el rostro desfigurado, literalmente. Se notaba que había sido golpeada, tenía cortes profundos, particularmente en el área de la cabeza aquí arriba y el rostro aquí adelante, ¿ok? Las heridas incluían cortes profundos y mutilaciones faciales que obviamente me impedían reconocerla. O sea, no había manera de tú verla y decir así, ese fulana, nada de eso. Debido a la magnitud de las lesiones que tenía, no tenía ningún tipo de documento, absolutamente nada. La identificación inicial fue difícil, fue totalmente incierta. Los agentes de la policía que estaban allí encontraron que la víctima tenía una camiseta que decía Job Corps, que era un centro donde tenían jóvenes que trabajaban allí, y que podían también especializarse y estudiar algún tipo de ingeniería. Bueno, era como un tipo de universidad, sí, pero no. Era algo del gobierno, no era una universidad, pero los jóvenes que no tenían muchos recursos podían especializarse en algo, como algún tipo de ingeniería, mientras vivían allí. Entonces, la policía, al ver que ella tenía un top, una camiseta de Job Corps y que tenía unas botas también de Job Corps, la policía inmediatamente se contactó al Knoxville Job Corps Center, que es lo que les expliqué ya lo que es, y allí vivían varios jóvenes, o sea, una cantidad sustancial de jóvenes entre 16 y 24 años. Esa misma mañana, al pasar lista, el personal del centro informó que un estudiante llamada Colleen Slemmer, de 19 años, no había regresado la noche anterior ni se había reportado a clases, ni en el trabajo que tenía en Job Corps, ¿ok? Y así surgió la primera coincidencia de identidad posible, que era la joven desaparecida en Job Corps, que podía ser la joven que encontró la policía, ¿ok? Que estaba de la que estaba investigando la policía. Cuando los investigadores llaman al centro, le dicen, bueno, tenemos una víctima que tiene cierta descripción, tiene el cabello de tal tipo, la complexión, tiene la piel clara, tiene tatuajes, cicatrices, y fragmentos de ropa. Quienes trabajaban en Job Corps, que le dijeron, bueno, hay una muchacha que no aparece, reconocieron las coincidencias de cómo se puede ver Colleen. Entonces, la identificación de Colleen fue reforzada por objetos personales que se encontraron cerca de la escena, como una pulsera y parte de la ropa rasgada con etiquetas que coincidían con la que utilizaba Colleen, ¿ok? También ella tenía un collar artesanal que ella siempre llevaba puesto y que era un collar que sus mismos compañeros le habían descrito a la gente de Job Corps como que esos collares artesanales eran de Colleen. Ella siempre los llevaba puestos. La autopsia y el reporte del forense del condado de Knox confirmaron que efectivamente se trataba de esta joven, de Colleen Slemmer, mediante una huella dactilar parcial, porque aunque las manos estaban dañadas porque tenían muchas heridas de defensa, ¿okay?, pudieron obtener una impresión que fue útil del pulgar derecho que coincidió con los registros de ingreso de Job Corps. Entonces, los médicos forenses también observaron en su cuerpo algo que era muy obvio, que no se podía pasar por alto, y era que ella tenía en el torso un pentagrama que había sido tallado con un objeto cortopunzante. Un pentagrama. Este detalle coincidía con las otras descripciones que habían dado otras alumnas de Job Corps, y ella había dicho, bueno, quizás ella andaba con una muchacha que se llama Krista Pike, y si tiene un pentagrama, entonces eso como está un poco raro, porque Krista siempre decía que si ella llegaba a matar a alguien, ella le iba a dejar un pentagrama, como que eso era algo que ella iba a hacer si ella llegaba a matar a alguien. Una vez que los forenses concluyeron que efectivamente se trataba de Colleen, la policía contacta a la madre, llamada May Martínez. Ella vive en Orange Park, en la Florida. Su madre envió registros odontológicos desde Florida y estos coincidieron completamente con la dentadura de la víctima. Y así se pudo ya confirmar 100% que se trataba de Colleen Slemmer, 19 años de edad. De esta manera también se pudo confirmar para así evitar que la familia y su mamá, sobre todo, tuviera que ver y reconocer el cuerpo, porque como dije,
dije, la cara de Colleen estaba irreconocible, es que no se veía nada de todos los golpes que recibió en la cara y en la cabeza. Cuando yo estoy hablando de golpes, es que su cabeza estaba abierta de los golpes, abierta, que le faltaban pedazos, para que tú entiendas la locura de todo esto. El forense del condado firmó el certificado de defunción de Colleen Slemmer el 14 de enero del 95, un día después del hallazgo del cuerpo. Entonces, antes de continuar con todo esto, con la investigación, con qué fue lo que pasó, todo, vamos a dar un poquito de contexto, porque yo sé que aquí todos y todas amamos el contexto, y vamos a hablar de quién es Colleen, quién es la víctima del caso. Colleen Slemmer, como dije, tenía 19 años para el momento de los hechos. Ella nació en el 1975 en Jacksonville, en la Florida, en el seno de una familia trabajadora, encabezada por su madre, May Martínez, quien más tarde sería una de las voces más activas pidiendo justicia por su hija. Desde muy pequeña, Colleen fue descrita como una joven dulce, extrovertida, curiosa y con una energía que se notaba desde que llegaba a cualquier lugar. Ella creció en un hogar de valores sencillos, donde ella pudo ver muy reflejado en su mamá, que la crió prácticamente sola, pero siempre fue una mamá como muy luchadora, se esforzaba muchísimo porque ellas tuvieran su independencia, de poder proveerle a su hija, y ambas mantenían una relación muy cercana y de constante comunicación, se llevaban muy bien, y ella realmente vio ese ejemplo de el deseo que tenía su mamá de salir adelante y de sacar a su hija hacia adelante, ¿ok? Según familiares y vecinos, que eran vecinos de ellas en Orange Park, donde vivían, Colleen era una muchachita sociable, protectora y muy empática. Si alguien tiene algún problema en la escuela, ella era la primera en ofrecerle ayuda o acompañarlo, como que no le gustaba dejar a nadie solo. Amaba a los animales, especialmente los gatos, y tenía un fuerte instinto como de cuidadora, que se reflejaba en el trato que ella le daba a las personas y a los animales. Durante su adolescencia, ella cursó estudios secundarios en la Florida, donde ella mostró especial interés en las artes gráficas y el diseño. Ella no era una estudiante así como que sobresaliente, como que todo en A, super notas, no, pero era constante y era muy creativa, y que tenía un talento natural para los proyectos manuales y una inclinación por el arte alternativo y la música grunge, que comenzaba a tener mucho auge en la década de los 90. Ella vivía en una búsqueda constante también de independencia, de experimentar cosas nuevas, y también vivía buscando la posibilidad de poder construir una carrera técnica, de poder estudiar después de la escuela, por lo que en el 94, poco después de ella cumplir 19 años, ella se inscribió en el Knoxville Job Corps Center en Tennessee, un programa federal destinado a jóvenes con pocos recursos que querían aprender un oficio. Allí ella estudiaba computación y tecnología. Obviamente no era lo que ella se quería dedicar, porque ella se quería dedicar a las artes, al diseño gráfico y todo eso, pero ella dijo, yo me voy a meter aquí porque esa es mi posibilidad ahora, me voy a meter aquí, voy a estudiar computación y tecnología para yo poder conseguir un trabajo estable y poder ahorrar con ese trabajo, y así yo poder costearme mis estudios de diseño gráfico. Eso fue lo que ella decidió hacer. Sus amistades, sus amigas que la conocieron, la recuerdan siempre como una joven afectuosa, confiada y con un toque de humor un poco sarcástico. Ella era alguien que intentaba verle el lado amable y divertido a las cosas, aunque ella podía ser muy directa si percibía alguna injusticia, no tan solo con ella, sino también con cualquier otra persona. Ella le gustaba mucho dibujar, escuchaba Pearl Jam, Nirvana, Tori Amos, y ella escribía pequeñas reflexiones en un cuaderno que ella siempre llevaba consigo, como si fuera su diario. Ese cuaderno fue de hecho recuperado entre sus pertenencias en el dormitorio que ella habitaba en el Job Corps, y contenía frases sobre independencia, sobre amor, sobre amistad, sobre lo que ella estaba viviendo allí en el Job Corps, que más adelante entre sus escritos también se encontraba una pista, una evidencia de lo que estaba sucediendo allí y de quizás cómo ella terminó como terminó. A Colleen le gustaba mucho caminar al aire libre, ver películas románticas, pasar horas charlando con sus compañeras de residencia, y no tenía antecedentes de conflictos con absolutamente nadie. La mayoría de quienes la conocían coinciden en que ella no era una persona agresiva ni provocadora, ni que le gustaba el conflicto, para nada. Eso es una parte muy importante y clave de la personalidad de Colleen. Ella no era una persona conflictiva, ella iba a evitar el conflicto siempre que pudiera. Obviamente, como parte de sus metas, Colleen quería ayudar a su mamá económicamente, quería vivir por su cuenta, como que quitarle a su mamá la carga de tener que también velar por ella, de tener que proveer para ella. Entonces su idea era terminar sus estudios en Job Corps, conseguir el empleo en el área de tecnología, ¿verdad? Y regresar a la Florida en el verano del 95 para poder visitar a su familia y tal vez poder quizás matricularse en un curso de ilustración digital mientras tanto. En algunas cartas que ella le enviaba a su madre desde Knoxville, en Tennessee, ella hablaba con entusiasmo de las cosas nuevas que estaba aprendiendo durante su tiempo en el Job Corps, y también de lo bonito que era sentirse capaz de hacer algo útil. Ahora bien, con relación a su vida amorosa, en el momento de su muerte,
que Colleen no tenía ninguna pareja, ni ningún novio, ni nada. Ella estaba enfocada en sus estudios. Y ella sí había tenido una relación anterior en la Florida, pero al mudarse a Knoxville ella decidió empezar desde cero. Entonces ella terminó esa relación, se mudó a Knoxville para como que no irse para allá con ninguna atadura ni nada. Entonces ya teniendo eso en cuenta, teniendo todo eso claro, vamos a continuar con la investigación, ¿ok? Hablemos primero del análisis forense de Colleen. Para entender cómo la gravedad de los hechos es una locura. El forense describió el estado del cuerpo de Colleen de la siguiente manera. Ella tenía, como dije, una desnudez parcial. Parte de la ropa estaba desgarrada. Ella mostraba signos de arrastre en la piel y había signos de arrastre en la vegetación que estaba alrededor de ella, como en el piso. La habían arrastrado, o sea, su cuerpo lo habían arrastrado hasta donde fue encontrado. Había evidencia clara de lucha y de defensa en los brazos, en las manos. Por eso era muy difícil como obtener una huella digital de ella, porque ella se defendió bastante, era muy evidente. Tenía lesiones de diferentes tipos, de diferentes profundidades, lo cual indicaba que no todas fueron infligidas de la misma manera ni en el mismo momento. El cuerpo mostraba lesiones, tanto letales como no letales, lo que fue clave para que se pudiera determinar que la agresión fue prolongada y consciente, que no fue como un solo ataque impulsivo y te maté y punto. No. Esto tomó su tiempo. Muchas de las lesiones era muy evidente que se realizaron mientras ella estaba con vida. O sea, mientras por lo menos la víctima estaba consciente o semiconsciente, pero seguía viva. Tal cual un acto de tortura. Porque tú solamente le sigues haciendo daño a un ser humano de manera prolongada mientras está vivo si tú quieres torturarlo. Y ya. Eso no es un acto de defensa, eso no es un acto de que yo tengo que luchar por mi vida. No. Eso es tortura. Era muy evidente por todas las lesiones defensivas que Colleen luchó con todo lo que estaba dentro de ella para poder quedarse con vida hasta el último momento. El análisis confirmó que Colleen fue atacada por más de un instrumento cortante. El forense identificó heridas compatibles con un cúter o un box cutter, como para abrir cajas, algo como esto, y un cuchillo tipo como pequeño, un cuchillito pequeño, o como una navaja también de mango corto, ¿ok? También se identificaron lesiones causadas por un objeto contundente y pesado, consistente con la piedra que se encontró justo al lado del cuerpo de ella, que también tenía sangre. Entonces, sí. El área más afectada fue la cabeza, donde el forense encontró múltiples impactos contundentes, signos de traumas progresivos, no instantáneos, y una lesión compatible con un gran golpe con un objeto pesado, con la piedra. La causa oficial de la muerte fue un trauma cráneoencefálico severo producido por un impacto contundente que se cree que fue la piedra. Ok, todo es la piedra. El informe forense describe que en el torso de Colleen había una figura geométrica, que es el pentagrama, realizado mediante cortes. Lo relevante para fines judiciales, y aquí lo más importante, es que este pentagrama se hizo en el cuerpo mientras la víctima estaba viva, lo que simplemente está reforzando la idea del sadismo y de la motivación psicológica y del tema de la tortura que se llevó a cabo con Colleen. El análisis toxicológico de Colleen mostró que ella no estaba bajo efectos de alcohol ni de drogas, absolutamente nada, estaba totalmente limpia, o sea que su capacidad de juicio y reacción y defensa estaba intacta, ¿ok? A menos que ella estuviera amarrada, pero en su cabeza todo funcionaba bien para poder defenderse, irse, lo que quiere decir que ella no pudo irse, no pudo defenderse de manera que ella terminara con vida. En su cuerpo no había medicamentos ni sustancias que pudieran haber alterado su percepción. Entonces, todo el patrón de lesiones demuestra cierto tipo de premeditación, de crueldad y de violencia progresiva, y de que no la dejaron irse. Ella no pudo irse. Por X o Y, ella no pudo irse. Cuando la policía identificó a la víctima, finalmente como Colleen, el siguiente paso fue, obviamente, preguntar por Colleen en Job Corps. O sea, preguntar a los compañeros, a los maestros, a todo el mundo, ¿ok? Varios compañeros, durante todas las preguntas que hicieron en el campus, dijeron lo mismo. Como que había una historia que se repetía cada vez que hablaban con alguien. Y era que entre Colleen y Krista Pike, que era otra compañera, había un tema. Krista era una joven de 18 años y el tema aquí venía por otro joven, un muchacho llamado Tadaril Ship, que tenía 17 años para ese momento. Durante las primeras entrevistas con estudiantes, varios compañeros sí le dijeron como que mira, hay como que entre ellas dos hay cierta tensión. Hace semanas ya hay una tensión, hay un tema, ya Colleen ha hablado o sea, varias de las amigas de Colleen hablaron con los agentes de la policía, y los detectives para ese momento todavía no sabían si se trataba de una rivalidad romántica o algo más. Pero al revisar los dormitorios y entrevistar ya de manera profunda, individual, más testigos, surgió un patrón muy claro. Krista había estado hablando constantemente de castigar o asustar a Colleen. De acuerdo con los testimonios recogidos, todo comenzó por los celos y la paranoia de Krista. Krista Pike mantenía una relación sentimental, amorosa, íntima, como tú le quieras llamar, muy posesiva con Tadaril Ship.
y ambos compartían un interés increíble por lo oculto. Cuando Krista conoce a Tadaril, cuando llega a Job Corps, él practicaba el satanismo, todo lo de era satánico, y él realizaba rituales con símbolos satánicos y cosas, bueno, de todo. Entonces Krista se metió en ese mundo y ambos entonces llegaron a compartir ese interés por lo oculto, por el satanismo y por los rituales. Bien, Colin intentaba ser cordial con todo el mundo, ¿ok? En general. Y obviamente eso incluía a Ship, porque ¿qué sabía ella? O sea, si ella llegaba a un sitio y saludaba a todo el mundo, ella saludaba a Ship, a Tadaril, ¿verdad? Entonces eso comenzó a molestarle a Krista, porque Krista tenía un afán, era algo tan posesivo y tan loco con Tadaril, que si Colin saludaba a Tadaril, ya Krista entendía que Colin quiere algo con él. Entonces ella vio en varias ocasiones que Colin y Tadaril a veces hablaban como de manera muy casual en el comedor o durante clases X, normal, como Colin hablaba con más gente. Entonces a Krista esto le pareció como que estos intercambios casuales le parecieron como intentos de Colin de quitarle a su novio. Ok, desde entonces Krista comenzó a amenazarla de manera abierta y pública delante de la gente. Algunos compañeros dijeron que ellos escucharon frases que le decía Krista a Colin, como te voy a enseñar a no meterte conmigo, te voy a abrir la cabeza, te voy a golpear, o sea, una locura. Colin llegó a comentarle a una compañera que Krista la miraba raro y que ella tenía miedo de que Krista fuera capaz de hacerle algo, pero ella no presentó ninguna denuncia formal al personal del centro ni a nada, o sea, ni siquiera a su mamá le dijo nada. Mae Martínez, de hecho, o sea, no sabía nada sobre Krista Pike, ni sobre el conflicto, ni sobre los celos, ni las amenazas que le había hecho Krista a Colin, nada. Las cartas que recibía Mae Martínez de su hija eran siempre positivas, como llenas de planes, sin mencionar nada a Krista ni ningún problema, nada, porque Colin no quería preocupar a su mamá. La madre se enteró de la existencia de Krista cuando la policía le informó de lo que se habló con los compañeros, con las amigas de Colin en Job Corps, y al parecer las cosas habían empeorado y escalado tanto entre Colin y Krista que ya Colin había decidido contarle a su madre, porque entre las pertenencias de Colin en su habitación en Job Corps se encontró una carta sin enviar para su mamá que decía: hay una chica aquí que parece que me odia y a veces me asusta como me mira, y estoy citando, por cierto, pero ella nunca llegó a enviársela a su mamá. Se la iba a enviar antes de que le quitaran la vida, o sea, ya estaba a punto de contarle a su mamá que algo estaba pasando. La policía entrevistó a más de una docena de estudiantes y revisó los dormitorios y confiscó las pertenencias de Colin y de Tadaril. Entonces, dos de los testimonios mencionaron a otra muchacha que era como que una amiga de Krista y de Tadaril, que era Shadola. Entonces ellos vieron como que fueron a chequear los dormitorios de las tres de ellos tres, y allí ellos confiscaron pertenencias que ellos entendían que podían ser parte de la evidencia, ¿ok? Nada estaba escrito todavía, pero por si acaso. Entre los hallazgos, obviamente como todo esto era del Job Corps, no de los estudiantes no podían decir que no. O sea, no era como que había que pedirte permiso a ti para revisar tu casa, no, nada de eso. Eso era parte de Job Corps, o sea, el lugar. Así que si Job Corps daba el go, si te decía así, coge lo que tú quieras, revisa todo para que se esclarezca rápido este crimen, ellos tenían la potestad de hacer todo eso. Entonces, entre los hallazgos, bien, en la habitación de Krista Pike se encontraron dibujos de pentagramas, notas con frases violentas y un cuaderno donde había escrito el nombre de Colin junto a palabras como sacrificio y culpa. En la habitación de Tadaril habían libretas con símbolos esotéricos y dibujos que representaban cuchillos y ojos abiertos, y en la habitación de Colin había una carta sin enviar a su madre, que fue de la que yo te hablé anteriormente, ¿ok? Donde ella decía como que había una chica que la odiaba, que ella no entiende que ella no entiende qué fue lo que ella le hizo a esta chica, y que ella le asustaba la manera en que la miraba. Entonces, dos jóvenes en específico fueron las fuentes más relevantes para reconstruir cómo empezó y escaló el conflicto, que de hecho fueron las jóvenes que mencionaron a esta otra amiga de Krista llamada Shadola. Entonces, la joven en cuestión fue Kim Iloilo. Ella era compañera de habitación de Krista en Job Corps. Ella declaró que un día antes del asesinato, Krista le dijo que iba a matar a Colin. Estoy citando: solo porque se sentía mal ese día. Contó que Krista había estado repitiendo desde hacía al menos una semana que Colin quería supuestamente robarle a Tadaril. Kim también dijo que Krista tenía una obsesión con la brujería, con los rituales, y que hablaba de sacrificios y de las energías, y todo era como que el satanismo, todo esto bien. El 12 de enero por la noche, Kim vio salir del dormitorio a Krista, a Tadaril y a Shadola, y los vio a los tres junto a Colin
Kim alrededor de las 8 de la noche. Y notó que Colleen parecía nerviosa, pero no forzada, como que ella andaba con ellos, como que no estaba muy segura, pero tampoco era como que la llevaban arrastrada, obligada, no. Al parecer, Krista la había convencido de hablar y resolver las cosas, pero a Kim esto le pareció súper raro, porque ya Krista tiene semanas hablando de que quiere castigarla, de que quiere enseñarle quién es que es. O sea, le pareció raro que andaran así, porque todo el mundo sabía que Krista no quería saber de Colleen. Bien, más tarde, cerca de las 10:15 de la noche, Kim vio regresar solamente a Krista, a Tadarriel y a Shadola, sin Colleen. Cuando Kim le preguntó a Krista como que, oye, ¿y dónde está Colleen? Krista le respondió con un tono burlón, y estoy citando: no te preocupes por Colleen, ya no nos va a molestar más. Ok. Al día siguiente, Kim cuenta que Krista le mostró, esto me parece una locura, pero bueno, le mostró un trozo de hueso y le dijo: esto es parte de su cabeza, la matamos anoche. Cuando Krista le enseñó esto, Kim entendió que eso era parte del cráneo de Colleen, según Krista. Bien, cuando la policía habla con Kim, ella le cuenta esto. De hecho, Kim fue quien le entregó a la policía la pieza de cráneo, ¿ok? Porque ella sabía dónde Krista la había guardado en la habitación, que de hecho la tenía envuelta en tenía esta pieza de cráneo envuelta en una servilleta en la habitación. Y ella fue y le entregó, o sea, le dijo como que aquí está la pieza, como que ok, bien. Hay otro estudiante llamado Stephanie Wilson que básicamente corroboró, o sea, de manera individual. A cada una le entrevistaron individual, una no sabía de la otra, pero Stephanie Wilson básicamente corroboró lo que estaba contando Kim. Ella, Stephanie, dijo que vio a Krista la mañana siguiente, o sea, el 13 de enero, y que parecía como que su ropa tenía barro en la ropa, o sea, como que estaba untado de barro. Y Krista le dijo: no, eso no, Dios mío. Yo creo que ustedes entiendan que ella lo decía como emocionada, como que ella era cool, por lo que yo voy a decir ahora. No, estoy citando: eso no es barro, es sangre, la matamos. Ella estaba feliz, señor, ella estaba feliz. O sea, ella estaba hablando de eso como que ella te estaba diciendo: me exoneraron en un examen, estoy feliz, yay, good job. Ok. Luego, acto seguido de decir la matamos, ella se saca del bolsillo una servilleta, la abre y adentro de la servilleta estaba el fragmento de hueso, y ella procede a decirle a Stephanie, estoy citando: esto es un recuerdo, la tengo conmigo, como que yo la llevo a ella conmigo, como un tipo de souvenir de lo que ella hizo. Wow. Stephanie, entonces, como tú puedes darte cuenta, fue la que corroboró la historia de Kim y confirmó que efectivamente Krista andaba con un pedazo de hueso diciendo que eso era de Colleen, como de la cabeza de Colleen. Que cabe destacar, al cráneo de Colleen le faltaba un pedazo de hueso. ¿Okay? El 14 de enero, luego de que la policía tenía toda esa evidencia y los testimonios y toda la cosa, se realizó el arresto inmediato. Se detuvieron de manera inmediata a Krista Pike y a Tadarriel Shipp. Shadola Peterson, ella también fue detenida como cómplice. Todos fueron interrogados en habitaciones separadas en el departamento de policía. Y tú pensarás que todos ellos van a decir: no, yo no hice nada, no, tarara. No, mi amor, Krista confesó todo. Cuando yo te digo todo, es absolutamente todo, con lujo de detalle, con coma, punto, todo, óyeme, todo. Pero antes de pasar a la confesión de Krista, hablemos sobre todos ellos para tener una idea clara de quién es que se está hablando, ¿ok? Un poco más de contexto. Entonces, Krista Gail Pike, ella nació el 10 de marzo del 76 en Beckley, en West Virginia, dentro de un entorno familiar profundamente inestable, ¿ok? Su infancia estuvo marcada por la negligencia, el abandono emocional y la exposición temprana a conductas muy destructivas, ¿ok? Su madre, que era joven cuando la tuvo, era una madre emocionalmente ausente y con un historial de adicciones. Y su padre no estuvo presente para nada en su crianza ni en su vida, nada. En varias ocasiones, en audiencias judiciales, defensores de Krista describieron que ella creció en un hogar sin reglas, sin guía, sin afecto, con una base emocional muy frágil, que quedó documentada en evaluaciones psiquiátricas realizadas después de su arresto, que no justifica absolutamente nada, pero es parte de su realidad. Durante su niñez, ella fue cuidada intermitentemente por su abuela materna, quien sí representó una figura afectuosa y estable, pero también hubo periodos en los que fue confiada a otras personas o dejada bajo el cuidado de adolescentes, de primos, hermanos, tarara. Testimonios de familiares señalaron que Krista fue expuesta desde una edad muy temprana a dinámicas violentas, a discusiones domésticas y comportamientos adultos para los que no estaba preparada. También se han mencionado episodios de abuso físico, de negligencia severa y situaciones que afectaron su desarrollo psicológico. La abuela de vez en cuando como que se la llevaba para su casa para que viviera con ella un tiempo, porque cuando iba a visitar a Krista a casa de su hija, la abuela encontraba
encontraba todo sucio, Krista sin bañarse, o sea, una bebé sin bañarse, totalmente sucia, platos que no se habían lavado, con comida podrida, o sea, negligencia total. ¿Okay? Porque la mamá, recordemos que vivía en un ciclo de adicción total todo el tiempo. Entonces, a eso sumándole la falta de atención parental de su papá, combinada con una inestabilidad económica crónica, crearon un escenario en el que Krista prácticamente creció sin ningún tipo de estructura ni contención emocional. El único constante en su vida fue su abuela, que intentó dentro de todo hacer todo lo mejor que pudo, de llevarse a Krista siempre que podía, pero en la adolescencia ella empezó a mostrar un patrón de conductas impulsivas. También tenía dificultad para regular sus emociones, baja autoestima y una necesidad intensa de aprobación. Ella cometía muchas cosas que no estaban bien, hacía muchas cosas que no estaban bien, buscando la atención de la gente. O sea, sea buena o mala, pero atención de la gente, ¿ok? Ella abandonó la escuela secundaria sin completar sus estudios y también hay indicios de que se volvió emocionalmente dependiente de amistades o parejas, buscando en estas amistades o parejas la validación que no encontraba en su familia. A medida que ella crecía, su comportamiento se volvía más errático. Ella presentaba episodios de ira, relaciones conflictivas y una creciente fascinación con temas oscuros, simbología esotérica, satanismo y una idea extraña de la fuerza y el control como mecanismos de defensa en su vida. En ese vaivén de que su abuela se la llevaba a vivir con ella durante ciertos tiempos, cabe destacar que la abuela fue una figura positiva en su vida, ¿ok? Pero la abuela tenía un novio y se le relucir que eventualmente, desde que ella estaba pequeña, este novio abusó sexualmente durante tiempo de Krista, ¿ok? Ella no dijo nada en absoluto porque ella entendía que por fin tenía la atención o la validación de una figura masculina que ella no tuvo, ¿ok? Que tenía como la atención de este hombre que no es mi abuelo, no es mi papá, pero es un hombre y quiere estar conmigo por X o por Y, lo que es muy triste la verdad, pero es una realidad. A los 18 años y buscando una alternativa educativa y laboral, ella ingresó al Knoxville Job Corps Center en Tennessee, aunque esto para mucha gente sería como una oportunidad de estabilidad, de salir hacia adelante, de olvidarme de todo eso negativo para convertirlo en algo positivo. Para Krista terminó siendo como un entorno, un espacio donde las tendencias que ella tenía, violentas y de buscar aprobación y validación, sobre todo en figuras masculinas, todo esto se amplificó. Allí ella conoció a Tadaril Shipp, un joven de 17 años, con quien ella inició una relación intensa, dependiente y emocionalmente volátil. Los dos estaban como medio tostados locos, los dos. Bueno, juntos ellos desarrollaron una especie de microcultura basada en la simbología satánica, en el sentimiento de ellos ser diferentes, de que somos diferentes a todo el mundo. Yo creo que eso como que es de la nueva pandemia, ser diferente. Ok. Y tenían una visión distorsionada como del poder y de la lealtad y que si tú estás conmigo ya está la muerte, porque no, una locura. Este vínculo obviamente solamente reforzó más su parte impulsiva y destructiva. Los compañeros de Job Corps describieron a Krista como una joven poseída por los celos, emocionalmente reactiva y obsesionada con Tadaril. Su relación funcionaba como un tipo de sistema cerrado en el que uno alimentaba las creencias peligrosas y la sensación de que cualquier persona de afuera del núcleo era una amenaza y el otro hacía lo mismo. Entre ellos se alimentaban así como de manera enfermiza. Varias estudiantes relataron que Krista hablaba frecuentemente sobre energías oscuras, sobre sacrificar gente, sacrificar animales, hacer sacrificios y la idea de castigar a quienes la ofendieran a ella o a Tadaril. ¿Okay? Obviamente en un ambiente donde estamos, o sea, jóvenes, ellos oían esto y decían, bueno, esto como que son exageraciones, fantasías que tiene Krista o que tiene Tadaril, pero ellos no se imaginaban que realmente ellos iban a llevar a cabo todo esto. ¿Okay? Tadaril, por su parte, él nació en el 1977 y creció en un entorno familiar marcado por inestabilidad, conflictos y dificultades económicas en Tennessee. Su infancia, al igual que la de Krista Pike, estuvo lejos de ser estable. Él vivía en un hogar donde había disciplina inconsistente, donde había problemas familiares y casi no había supervisión para él. O sea, le podía hacer lo que le daba la gana y no tenía consecuencias, ni tenía reglas, ni nada. No hay un registro público que detalle que él fue víctima de maltrato físico, de nada, pero sí hay documentos en los que sí se detalla que él creció en un ambiente totalmente impulsivo, con acceso temprano a conductas de riesgo, a poca estructura emocional. Él fue un niño siempre muy introvertido y con una tendencia a aislar. Los profesores de él lo recuerdan como un estudiante que pasaba desapercibido, salvo por ciertos episodios que él hacía como de rebeldía, de nuevo para llamar la atención, sea positiva o negativa, pero era atención. Durante su adolescencia, Tadaril comenzó a desarrollar un carácter más desafiante, se volvió hermético, cambió sus amistades, se refugió en la música de tono
tono oscuro y en una estética como más alternativa para él verse diferente y ser diferente en los 90. Él empezó a mostrar interés por símbolos esotéricos, el satanismo simbólico, la literatura que explorara el satanismo, el poder, la intimidación, la rebeldía frente a la autoridad. Y aunque este interés no era necesariamente peligroso por sí mismo, se convirtió en un vector emocional para Tadaril. Esos símbolos representaban de alguna manera como una fuerza en un mundo donde él se sentía insignificante. O sea, él encontró en el satanismo un refugio donde él se sentía poderoso y se sentía mejor y mayor que todos los demás en el mundo, si me doy a entender. En cuanto al académico, tú te puedes imaginar que Tadaril él no le iba bien en la escuela, ni en los estudios, ni nada. Él tenía dificultad escolar sumada a, obviamente, la falta de apoyo en su entorno familiar, lo que lo llevó a él a eventualmente abandonar la escuela secundaria sin ningún plan de qué le iba a hacer después ni nada. Él simplemente lo dejó. Fue entonces cuando él eventualmente ingresa al Knoxville Job Corps Center, porque allí él tenía como educación, tenía vivienda, tenía una estructura, como que él podía resolver ahí. Mientras tanto, allí él quería como que aprender algo, a ver si conseguía un trabajo, ¿verdad? Y redirigir su vida. Pero allí él se encuentra con Krista. Y ya tú puedes ver por dónde va la cosa, ¿verdad? Allí él conoce a Krista, estaba joven, loca, intensa, volátil y profundamente como con un afán de control, de atención, de que tú me quieras a mí, solo a mí, obsesivo. Y en Krista él encontró como la compañera ideal y una figura dominante, porque Tadaril no era el dominante en la relación. La dominante era Krista. En esta relación, que era, como digo, era obsesiva, era como muy intensa, la dominante era ella. Y en Tadaril, Krista encontraba de qué alimentarse, porque entonces Tadaril como que se pegó de ella, así, porque encontró en ella alguien que le diera control y estructura a su vida, y Krista encontró en Tadaril alguien que la adorara todo el tiempo. Eran como las dos partes de una bomba perfecta que eventualmente iba a explotar, porque esto nunca termina bien. Era totalmente disfuncional esta relación, totalmente. Y entonces ellos los dos, con todo su tema satánico y todo su tema de simbología y cosas, ellos decían, wow, nos encontramos en un mundo tan grande, nos encontramos, entonces nosotros dos tenemos un poder especial sobre todo el mundo. Una locura. En el grupo, o sea, era tanto así que los compañeros describen la relación de él como que Tadaril era la sombra de Krista, como que él la seguía a todas partes, le cumplía todos sus deseos, imitaba su lenguaje, se mantenía aislado del resto para estar con Krista, y algunos compañeros dijeron como que él parecía como que él estaba encantado o como que bajo algún tipo de hechizo, porque él estaba tan entregado a esa relación como nunca antes, con nadie. O sea, era algo preocupante verlo. Y todos observaron que él era muy sumiso frente a Krista, pero que era muy agresivo frente a quienes ella consideraba enemigos. Entonces, básicamente, ella como que lo elevaba emocionalmente y él le reforzaba a ella sus impulsos destructivos que ella tenía, ¿ok? Entonces, la tensión entre Krista Pike y Colleen Slammer obviamente lo atrapó a él en la misma espiral. Aunque Tadaril no, o sea, no hay evidencia de que Tadaril estuviera en ningún momento interesado en Colleen, él alimentó la paranoia y los celos de Krista porque eso lo hacía sentirse bien a él. Como que ver que esta muchacha Krista estaba volviendo loca porque Colleen le decía buen día en la mañana, ya eso lo alimentaba a él. Entonces, él la alentaba a ella en sus días de confrontación con Colleen. Entonces, hablamos ahora de Shadola Peterson. Shadola nació en el 76, alrededor del mismo tiempo, el mismo periodo de Krista Pike. Y ella creció en un entorno familiar humilde en Tennessee. A diferencia de Krista y Tadaril, su historia no muestra ninguna señal profunda de violencia, ni de abuso, ni de trauma, pero sí revela que había cierta inseguridad económica en su crecimiento y falta de oportunidades educativas y un deseo constante que ella tenía de pertenecer, que esa es la otra pandemia de esta generación. Entre ser diferente y pertenecer, yo no sé cuál es que nos va a matar primero. Ella era descrita por conocidos como una joven tranquila, tímida, con una personalidad complaciente, o sea, ella quería vivir people pleasing, como complaciendo a todo el mundo, y tenía tendencia a seguir a otras personas que fueran de personalidad y carácter un poco más dominantes, ¿ok? Su vida familiar fue relativamente estable en comparación con la de Tadaril y la de Krista, pero con escasos recursos, con poca guía emocional, lo que hacía que ella fuera más vulnerable a influencias externas. Durante su adolescencia, Shadola no se destacó académicamente en nada. Ella no era problemática, pero tampoco participativa, como que ni sí ni no, ni fu ni fa, como que ella estaba y punto. Se le recordaba a ella como una joven que simplemente como que seguía la corriente. Ella no tenía antecedentes de violencia ni de comportamientos peligrosos, para nada, y su único tema, su lucha interna, era sentirse aceptada dentro del grupo de amigos en el que ella estuviera. Incluso cuando ese grupo de amigos tomaran alguna decisión extraña que la pudiera perjudicar a ella hacía lo que fuera para ser aceptada en ese grupo, ¿ok? Y cuando llegó
llegó a Job Corps, ella estuvo buscando lo mismo, aceptación, oportunidad de estudiar algo y poder vivir fuera de casa, mejorar su futuro laboral, pero allí ella se encontró rápidamente rodeada de jóvenes con personalidades mucho más fuertes, especialmente como Krista Pike y Tadaryl Shipp. O sea, quienes vieron en Shadola una persona perfecta porque tenía una identidad sumamente frágil y tenía un deseo tan grande de pertenecer y de como que de ser parte de, que también para Shadola esto fue el grupo perfecto porque encontró a personas que tenían el liderazgo que ella no iba a tomar y que ella tampoco iba a cuestionarlos a ninguno de ellos dos. Entonces Shadola se convirtió como la tercera pieza de este grupo, no como líder ni como una igual, sino como alguien que como que estaba ahí. Ella orbitaba alrededor de ellos dos, punto. Compañeros de ellos en Job Corps y compañeros de Shadola sí dicen que Shadola no tenía como un tema de que así como de que ella era satánica, de que tenía un hambre por la simbología esotérica, nada de eso. Simplemente ella estaba ahí como parte de yo ser parte de un grupo y ya, como ese sentido de pertenencia, más nada. Ella era muy tranquila, silenciosa, ella era casi invisible, ok, así era como literalmente la describían, como casi invisible. Pero en este círculo, esta locura de Tadaryl y de Krista, ella también quedó envuelta en todo lo que pasó con Krista. Entonces ahora vamos con la confesión de Krista. Ya que tenemos todo esto listo, ya que sabemos todo esto, ahora sí podemos pasar a la confesión de Krista. Wow. Una locura. Cuando Krista Pike fue interrogada el 14 de enero del 95, obviamente todo esto después de que le leyeron sus derechos, toda la cosa, bien. Ella aceptó hablar con los detectives sin un abogado presente y ella ofreció una declaración grabada que se extendió por casi 2 horas. En su confesión, Krista explicó que el conflicto con Colleen no había surgido de un evento en específico, sino de un resentimiento que ella venía ya acumulando. Ella dijo que durante semanas ella había estado sintiendo como que Colleen la molestaba, que la miraba mal y sobre todo que intentaba acercarse de manera como provocadora demasiado a Tadaryl, a su novio, aunque no había ninguna evidencia, literalmente ninguna, de que eso fuera cierto, para nada. De todas formas, Krista admitió que esos pensamientos que ella tenía la obsesionaron y que ella comenzó a fantasear con la idea de darle una lección o de enseñarle a Colleen que ella no debía meterse con ella ni intentar nada con Tadaryl. En los días previos al crimen, Krista comentó estas ideas, ella las habló y le contó a Tadaryl y a Shadola, como que ella quería enseñarle algo, como que quería asustarla, hacerle algo para asustarla. Según lo que ella cuenta, ninguno de ellos la detuvo, en cambio, ellos la acompañaron, como que le dijeron así, tú deberías hacer esto, tú deberías hacer aquello, así, como que la estaban apoyando, se puede decir, y eso la fue como emocionando más y fue como también normalizando la idea de que, ok, yo puedo hacerle algo a ella, como que es normal, como que mi gente me apoya, entonces yo puedo hacerlo. El día del asesinato, Krista se acercó a Colleen en el Job Corps y le propuso como que hablar las cosas. Ella se le acercó y le dijo como que, oye, yo no quiero pelear más. Y Colleen se quedó como extrañada porque la que siempre estaba buscando y buscándole problemas y buscándole líos era Krista a Colleen. Le dijo, yo no quiero pelear más, la gente se inventa demasiadas cosas, se inventa muchos chismes y yo quiero como que tú y yo hablemos para resolver las cosas. Colleen le dijo como que, ok, está bien, como que ella se mostraba desconfiada, como que ella no estaba muy tranquila al respecto, pero le dijo que ok, como que ella accedió finalmente, más que todo porque ella no quería seguir teniendo problemas con Krista. Entonces, en la noche, ella le dice como que podemos ir, como que a fumar, que iban a ir a un sitio como alejado, que podían fumar y hablar, ellas dos, ok. Cuando salen ellas dos, ellas pasan por los dormitorios y allí se unen al grupo Tadaryl y Shadola, que no estaban inicialmente. Colleen le dice a ella como que, y no éramos tú y yo que íbamos a hablar porque tiene que venir todo el mundo. Y Krista le responde, sí, pero es mejor que ellos estén para que tengamos testigos y como que nadie diga que no pasó y como que nadie se puede inventar cosas que no pasaron de lo que tú y yo vamos a hablar. Entonces Colleen dice, ok, sí, sigue con el grupo. Ellos salieron alrededor de las 8 de la noche, tal cual como dicen los testimonios de las otras personas que los vieron, y se dirigieron hacia un área boscosa cerca de los invernaderos del campus. Bien, cuando se están acercando a ese lugar, Colleen le dice a Krista como que esto no está muy alejado, no hay que no están lejos para hablar. Y Colleen le dijo como que sí, es mejor, aquí no nos van a molestar, vamos a poder fumar bien, tarará, ok. Krista relata también que una vez que ya llegaron al lugar donde ellos querían ir, que era más privado, se puede decir que nadie iba a estar cerca, ella podía hacer lo que ella le diera la gana con Colleen. Ella comenzó a decirle a Colleen y acusarla de que tú me quieres robar a Tadaryl, como que yo te he visto hablando a Tadaryl, y acusarla y todo el tema de los celos que ella tenía. En su confesión ella dijo, o sea, Krista dice que Colleen negó todo, que le dijo que ella no tenía ningún interés en Tadaryl, que eso, o sea, para nada, que nada de eso estaba pasando, todo lo que ella pensaba, eso no estaba pasando para nada, y eso la fue enfureciendo más porque ella sabía que era real, o sea, ella sabía que verdaderamente
ella estaba interesada en Tadaril. Locura total. Ella admitió que fue ella misma, Krista, la que inició la agresión, primero verbal y luego física, y que Colleen intentó escapar efectivamente, pero ella fue detenida por Tadaril. En este punto de la declaración, como que ella intentó escapar y Tadaril se le paró y no la dejó que se fuera, la paró totalmente. Y como dije, en la autopsia, en el reporte forense, sale que, o sea, ella podía salir, tenía las maneras, tenía la vía, tenía el espacio, tenía todo, estaba consciente para salir e irse, pero algo le impedía, porque evidentemente ella estaba defendiendo, pero algo le impedía irse. Ahí tenemos respuesta. Entonces Tadaril la paró para que no pudiera irse, la agarró para que no pudiera irse, y Shadola se quedó como, ella estaba como viendo todo. Eso es lo que cuenta Krista, que se quedó viendo todo, pero nunca metió la mano, nunca hizo nada. A lo largo de su confesión, Krista relata como una secuencia de actos violentos que ella fue cometiendo poco a poco, y lo hizo en un tono sorprendentemente calmado, o sea, totalmente normal. Ella admitió que el ataque duró entre 30 y 45 minutos, cosa que coincide con el análisis forense y las declaraciones de los avistamientos de los testigos, desde la hora que los vieron salir a la hora que los vieron llegar, el tema de las heridas, toda la cosa. Bueno, ella agregó que durante el ataque ella sintió una mezcla enorme como de rabia, alivio y una especie de euforia, como adrenalina, que ella no sabía explicar, pero le gustó. Okay. Ella dijo que en un momento ella decidió que era el momento ya para marcar un símbolo en el cuerpo de Colleen como un pentagrama, porque le parecía significativo y porque quería que quedara claro que esa fue su obra. O sea, ella quería marcar a Colleen, el cuerpo de Colleen, como su obra, su trabajo. Insane. También ella indicó que el golpe final se lo dio ella misma usando una piedra grande que encontró en el suelo. Ella comenzó a darle con la piedra de manera, o sea, repetidas veces, ok, luego de que ella la apuñaló, la cortó con el cúter, porque ella llevó, por cierto, no lo había dicho, ella efectivamente llevó un cúter, o sea, un asunto como estos para cortar cajas, que ella utilizaba en su trabajo en Job Corp. Ok, ella cogió su herramienta de trabajo y se la llevó para hacerle todo esto a Colleen. Bien. Cabe destacar que durante todo el ataque, Colleen seguía viva, o sea, ella estuvo viva hasta el final de los entre 30 y 45 minutos, hasta el final del ataque. Y durante todo este tiempo ella estaba intentando salir. Le decía a ella como que, óyeme, por favor, no me maten, yo me voy a ir, yo no le voy a decir a nadie, me voy a ir a la Florida, yo voy a regresar a donde mi mamá, yo me voy a ir de aquí, no va a pasar nada, yo no voy a contar nada, solamente déjenme ir, tarara. Ella estuvo buscando la manera de que la dejaran ir y ella se negaba. Al final, como ella no se callaba y como ella no admitía que ella quería estar con Tadaril, y como ella seguía viva, que ella no entendía, Krista no entendía cómo ella seguía viva con todos los golpes y todas las cosas que ella le hizo, ella cogió una piedra y comenzó a darle en la cabeza, y le dio y le dio y le dio en la cabeza hasta que le desfiguró la cara, literalmente, le rompió el cráneo, o sea, su cráneo estaba roto en pedazos, y ella cogió un pedazo de esos y se lo llevó de souvenir. Ok. El relato de ella coincidía efectivamente con los detalles que solamente el agresor podía conocer de la escena del crimen, y los forenses y los policías, todos estos profesionales ya habían documentado todos esos detalles antes de que la declaración se hiciera pública. Entonces, obviamente, ella estaba contando lo que sucedió, porque era tal cual. Tras asegurarse de que ya Colleen no respiraba, ya, porque si su cráneo está roto en pedazos y tú cogiste un pedazo, cuando ella se aseguró de eso, ella cogió el pedazo y admitió que ya lo guardó en el bolsillo de su chaqueta y que incluso lo mostró a otros estudiantes. Ella lo contó, que ella lo mostró a otros estudiantes esa misma noche y en la mañana siguiente. En su relato, ella lo mencionó normal, como que, no, mira, yo tengo esta brochita aquí, normal, un pedazo de cráneo. Como si fuera un trofeo, que eso era lo que era, un trofeo, que demostraba lo que ella había sido capaz de hacer. También, ella afirmó, ella confesó que ella no sintió ni que sentía ningún tipo de remordimiento. Que ella, en lugar de horror y remordimiento, ella sentía como una calma que era extraña, pero ella sentía en calma, como describiéndose a sí misma, como que, estoy citando, en paz por primera vez, sin palabras. Así que comienzan los asesinos seriales, que sienten como una paz, como que se sienten llenos, plenos, cuando matan a una persona. Por eso que lo vuelven a hacer, buscando ese sentimiento como de paz, como de éxtasis, como que por fin ya puedo respirar, así mismo. Ya en la parte final de la confesión, Krista dio distintas explicaciones a lo sucedido, o sea, diciendo como que, bueno, yo lo hice por impulso, bueno, yo lo hice por celos, bueno, lo hice por rabia que yo tenía acumulada de hace años, y también dijo que ella lo hizo por curiosidad sobre sus propios límites. Ella quería ver hasta dónde ella misma podía llegar haciéndole daño a una persona. El detective encargado de la investigación, llamado Randy York, señaló más tarde que Krista no parecía confundida para nada durante la declaración, ni mostraba signos de coerción, y, o sea, nada. Ella estaba totalmente normal, calmada, verdaderamente calmada, y contando los hechos con una frialdad increíble, y que en momentos puntuales ella se notaba como que estaba satisfecha con lo que había hecho. Esa misma actitud, sumada al relato completo, a su confesión
completa y a la evidencia que encontraron, obviamente le permitió a la policía confirmar la secuencia exacta del crimen, tal cual. Entonces, ahora vamos con Tadaril. ¿Qué dijo Tadaril? Después de que lo arrestaron, Takatabi, él no mostró ningún arrepentimiento inmediato. Sin embargo, después de que le leyeron sus derechos y toda la cosa, él aceptó hablar, aunque desde el inicio él trató de minimizar su participación, su responsabilidad en lo que pasó. A diferencia de Krista, que habló de forma abierta sobre lo que ella había hecho y como con una frialdad inquebrantable que era preocupante, Tadaril se mostraba un poco más tenso, un poco más nervioso y como a la defensiva. Según los detectives, él parecía más asustado que desafiante. Al principio, él declaró que la noche anterior simplemente había salido a caminar con Krista, con Shadola y con Colleen. Él dijo que la idea era, entre todos, arreglar un malentendido que tenían Krista y Colleen. Él intentó presentar todo esto como si fue como un encuentro casual, como que nos encontrábamos a hablar, sin ningún tema de violencia en el medio del meollo. Okay. Sin embargo, cuando la policía confrontó las respuestas que él estaba dando con otros testigos del Job Corps, Tadaril comenzó a contradecirse, como que fulano dijo esto, Uno de los momentos clave ocurrió cuando los detectives le mencionaron que Krista había confesado que contó todo y que habían recuperado evidencia física, el pedazo de cráneo, que Krista se había llevado. Cuando Tadaril se enteró de esto, entonces él recurre a modificar su versión de los hechos y admitir que sí, que fueron a una zona apartada a hablar, pero negó totalmente que Krista estuviera en sus planes como lastimar a Colleen. Dijo que Krista estaba molesta, sí, pero que él nunca pensó que la situación iba a escalar hasta donde llegó. A medida que fue avanzando el interrogatorio, Tadaril comenzó a revelar piezas importantes de los hechos. Reconoció que Colleen trató de alejarse y que él se colocó detrás de ella y él, para evitar que ella se fuera, también afirmó que él solo intentó evitar que se fuera corriendo porque quería mantenerlos a todos juntos. Esa frase fue clave para el caso porque confirmaba su rol, en impedir que Colleen escapara de la agresión y de lo que eventualmente se convirtió en su muerte. Cuando los detectives enfatizaron en las coincidencias entre la versión que tenía él, que tenía Krista y que tenía Shadola, Tadaril admitió que él había visto cómo la confrontación entre Krista y Colleen se volvía más violenta y más violenta y más violenta. Él intentó justificar que él no hizo nada, que se quedó quieto, diciendo que él estaba en shock y que no sabía qué hacer. Él negó usar un arma, pero reconoció que se mantuvo cerca de Krista durante el ataque y cada vez que Tadaril fue confrontado con un detalle que solamente lo podían dar o Shadola o Krista, Tadaril ajustaba un poco más la versión de los hechos para no contradecir completamente la evidencia, pero para sacarlo a él lo más posible de lo que sucedió. En un punto ya crucial del interrogatorio, Tadaril admitió haber ayudado a Krista a alejar a la víctima del camino principal, confirmando la premeditación, o sea, a llevarla a un lugar boscoso donde no hubiera gente, donde no se viera nada para poder atacarla. También él aceptó que tras el incidente, él participó en esconder ropa y objetos cuando regresaron al Job Corps. La policía supo de esa manera que efectivamente él no solo presenció el ataque, sino que él también ayudó a encubrir el ataque. A diferencia de Krista, Tadaril no relató la secuencia de agresión, parte por parte, palabra por palabra, como hizo Krista. No dio detalles, no describió acciones específicas, ya que la estrategia de él fue reconocer lo mínimo, lo que era obligatorio, que no se podía saltar ni se podía volar, esperando así, obviamente, reducir su culpabilidad de los hechos. Sin embargo, con cada respuesta que él daba, cada contradicción, cada cambio de su versión de los hechos, cada cosita que le admitía, terminó reforzando la versión que tenía la policía. Es que él fue una parte activa de esto. No solamente como que él estaba ahí frisado y que no hizo nada y que no sabía nada. No. Él fue parte del plan. Él fue parte de que ella no se pudiera ir. Él fue parte de retenerla allí. Entonces, ahora, hablemos de Shadola. ¿Qué contó Shadola? Cuando la policía entrevistó a Shadola el 14 de enero, ella estaba súper nerviosa y temblorosa, según los detectives. No era dominante como Krista, ni estaba a la defensiva como Tadaril. Más bien ella se veía como si fuera como abrumada por el miedo y por la presión mental, emocional de lo que ella había presenciado. Luego de que le leyeron los derechos a ella, sus derechos, y al ver que Tadaril y Krista estaban detenidos y le contaron como que, oye, ellos los dos dijeron lo que pasó, contaron todo. Su declaración se convirtió en una de las piezas más importantes para entender la secuencia del crimen. Shadola explicó que en los días previos al crimen ella había escuchado a Krista hablar repetidamente de su resentimiento hacia Colleen. Ella dijo que Krista estaba obsesionada, que se mostraba como demasiado molesta y se quejaba constantemente de que Colleen la miraba raro, de que quería quitarle su novio, tarará. Pero Shadola nunca creyó que Krista hablara en serio cuando ella insinuaba hacerle daño a Colleen, que para ella la estaba relajando, exagerando. Ella dice que ella interpretó esas amenazas como expresiones impulsivas, características usuales en Krista, quien tiene una personalidad súper volátil, y que nunca se imaginó que este plan que ella estaba hablando era como real, de verdad. Ella dice que la tarde del 12 de enero estaba en el área común cuando Krista se le acercó a Colleen y le dijo que quería arreglar las cosas.
Ella confirma que Colleen no se veía cómoda, estaba muy dudosa, pero no sospechaba ningún tipo de peligro. Shadola dice que Krista insistió en caminar a un lugar apartado para evitar chismes y que Tadaril se unió sin que Colleen se lo esperara. Cuando los tres salieron del edificio, Shadola los siguió diciendo que no se quería quedar atrás y que pensó que ellos solamente iban a hablar, como que ya no quería quedarse afuera de lo que iban a hacer y que solamente iban a hablar. Durante la caminata hacia los invernaderos, Shadola dijo que Krista comenzó a cambiar su tono. Ella primero comenzó muy sumisa, como que vamos a hablar, vamos a resolver los problemas, vamos a llevarnos bien, ya yo no quiero seguir así contigo, y comenzó a hablarle ya de manera más agresiva y violenta a Colleen y también a acusarla de que ella la mira mal, a acusarla de que ella quiere robarle a Tadaril. Y poco a poco ya, Shadola dice que ella ella se sentía muy inquieta porque ella sentía como que Krista era capaz de hacer algo, sobre todo cuando se estaban alejando ya de donde estaba toda la gente, pero que ella no quería enfrentarse a Krista porque ella le tenía miedo a Krista. Ella declaró varias veces que ella pensó varias veces en regresar, en irse, en no ser parte de esto porque no se atrevió, por miedo a que Krista le hiciera daño porque ella se fue. Ella contó que Colleen le preguntó por qué se estaban alejando tanto y que Krista le respondió que solamente quería privacidad. Una vez que llegaron al área boscosa, según Shadola, la tensión se volvió más evidente. Krista comenzó a ponerse como más violenta, más volátil y comenzó a confrontar a Colleen. Según Shadola, Colleen negó todas las acusaciones, le dijo que no quería nada con Tadaril y que se veía cada vez más nerviosa, como que ya tenía miedo de lo que le podía hacer Krista. Shadola cuenta que todo pasó muy rápido, súper rápido, y que cuando Colleen intentó dar un paso atrás para irse, Tadaril se movió atrás de ella y le bloqueó el camino, entonces ella no se pudo ir. Y Krista cambió de tono ya de manera abrupta. Cuando ella intentó irse, quien la paró fue Tadaril. Shadola dice que ella confirmó que justo en ese momento, cuando eso sucedió, ella dijo, wow, ella va a hacer una locura, o sea, Krista va a hacer una locura. Y que todo esto había sido una trampa desde el principio, que ella no quería hablar nada con Colleen, que ella le quería hacer daño. En ese momento fue que ella lo entendió. Cuando Krista comenzó a golpear y a cortar a Colleen con el cúter ella se quedó paralizada, o sea, Shadola se quedó paralizada. Ella lo describió como un estado de shock, como una incapacidad de moverse, de hablar, de hacer lo que sea. Ella se quedó en shock total. Ella dijo que no gritó, que no intervino, que no corrió, no por indiferencia, sino por miedo. En su declaración, la policía anotó una frase textual tal cual de Shadola que dice lo siguiente, estoy citando: no sabía qué hacer, no sabía cómo detenerlos, yo solo estaba allí congelada. Ella afirmó y contó que ella se hizo a un lado, manteniéndose a varios pasos de distancia y que no participó en nada en el ataque, no tocó a Colleen ni sostuvo armas, ni evitó que ella se fuera, ni nada, pero también reconoció que ella no intentó ayudarla ni buscar ayuda. Ella se quedó frisada sin hacer nada, ni bueno ni mal, nada. Ella no hizo nada. Después del ataque, Shadola dijo que regresaron juntos al Job Corps y ella dice que Krista estaba extrañamente tranquila y que parecía estar satisfecha, como que ella tenía una paz como demasiado extraña luego de lo que hizo. Y Tadaril, según cuenta Shadola, estaba callado y se notaba tenso. Shadola admitió que esa noche ya no pudo dormir, que al día siguiente ella tenía un terror enorme de que Krista le hiciera algo a ella, si ella hablaba, contaba algo, si iba a la policía, lo que sea, y que cuando la policía llegó al Job Corps, que comenzó a hacerle preguntas a todo el mundo, incluyendo a Shadola, ella inicialmente dio respuestas vagas, como que ni sí ni no, por miedo, pero que cuando ella supo que Krista había confesado y que la policía tenía evidencia física, ella decidió contar ya la verdad. En su declaración final, Shadola aceptó completamente su rol como testigo pasiva y como acompañante durante la trampa que llevó a Colleen a su muerte. Ella no intentó justificar para nada sus decisiones, simplemente dijo que tuvo miedo y que se dejó arrastrar por las acciones y el plan que tenía Krista y la fuerza psicológica que ella ejercía sobre el grupo, sobre Tadaril y sobre ella. Luego de todas las confesiones, fueron todos arrestados formalmente. Krista Pike fue arrestada por asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Tadaril fue arrestado por asesinato en primer grado y conspiración también. Y Shadola fue arrestada como cómplice o encubridora del asesinato. Krista y Tadaril fueron trasladados a instalaciones juveniles especiales porque Tadaril tenía 17 años para ese momento y Krista 18. Mientras que Shadola quedó detenida temporalmente hasta que se procesara su acuerdo. Ella accedió, el acuerdo es que ella accedió a declararse culpable de encubrimiento y también accedió a testificar en contra de Tadaril y de Krista, tomando en cuenta su posición de cómplice, pero no de participar en el acto, a cambio de 6 años de libertad condicional supervisada, o sea que ella no tuvo que estar encarcelada. Bien, entonces durante el juicio de Krista que se realizó en marzo del 96, este juicio duró varias semanas y durante el juicio el jurado escuchó la confesión completa de Krista que quedó grabada y estaba transcrito también, el testimonio de Shadola, el testimonio de Kim y el de Stephanie y también el análisis del forense y obviamente toda la evidencia acumulada por la fiscalía. Krista fue hallada culpable de sus cargos y condenada a pena de muerte a los 20 años de
de edad. Actualmente ya tiene 49 años y es la única mujer cumpliendo pena de muerte en Tennessee hoy por hoy, y será la primera mujer ejecutada en ese estado en más de 200 años. Su fecha de ejecución es el 30 de septiembre del 2026, que de hecho por esto mismo fue que me lo pidieron tanto este caso, porque recientemente fue que le dieron fecha de ejecución a ella. Ok, entonces cuando le dan su fecha de ejecución es cuando se arma todo el revuelo y se vuelve a despertar toda esta informaciones, noticias y todo sobre Krista Pike, porque ella ya tiene una fecha de ejecución. Está muy bien dada la fecha de ejecución. Bueno, ahora con el juicio de Tadarriel, que fue en el 97, se utilizó la misma evidencia que en el juicio de Krista, por supuesto, junto con la propia confesión de Tadarriel. Él fue encontrado culpable de los cargos y condenado a cadena perpetua más 25 años en prisión. Ahora bien, tras la muerte de Colleen, su comunidad en Orange Park, en Florida, organizó una vigilia con velas y una beca a su nombre para jóvenes que quisieran estudiar fuera del estado. Su madre, May Martínez, continuó durante décadas asistiendo a cada audiencia judicial buscando justicia con serenidad y dignidad, porque obviamente Tadarriel y Krista tuvieron apelaciones. Ella iba a cada apelación a abogar porque a ninguno de los dos le cambiaran la sentencia, que siguieran cumpliendo su sentencia, tampoco le dieran un nuevo juicio. Colleen fue recordada por sus amigos como una chica que creía en las segundas oportunidades, que no juzgaba a nadie por su pasado y que soñaba con poder vivir su vida sin miedo, haciendo algo bueno, haciendo algo útil. Después de ser condenados, en el caso de Krista Pike, su vida en prisión tampoco estuvo exenta de violenta. Ella siguió, mira, de verdad que lo mejor que hicieron fue mantenerla en la cárcel, porque esa muchacha, yo no sé cuántas serían sus víctimas hoy. En el 2001, ella intentó asesinar, casi tiene éxito, intentó asesinar a otra reclusa, por lo que recibió 25 años adicionales en prisión. En el 2012, las autoridades descubrieron un plan de fuga que involucraba a un guardia y a un civil, aunque ella no fue formalmente acusada por ese complot. Quedó claro que ella continuaba siendo un riesgo, ¿ok? Que no se le podía dar ningún tipo, nada de chance. Desde entonces, ella ha permanecido bajo un monitoreo estricto en el corredor de la muerte, esperando que ya llegue su fecha de cumplir con su pena de muerte. Emocionalmente, informes posteriores muestran que Krista es una adulta que oscila entre momentos de calma aparente, ¿ok? Y episodios de hostilidad o de retraimiento, de volatilidad. Muchas de sus interacciones describen a alguien que ha internalizado el aislamiento y cuyo desarrollo emocional quedó detenido en la adolescencia. No existe ningún registro de remordimiento de lo que ella hizo, absolutamente nada, aunque sí han existido como expresiones puntuales de angustia relacionadas más con el encierro, como de estar encerrada, de saber que tiene que cumplir su pena de muerte hasta que le llegue su fecha, que con el crimen. O sea, ella la desespera más estar encerrada, que la hayan atrapado, porque ella nunca ha dicho que se arrepiente de lo que hizo, nunca ha dicho que tiene remordimiento, nada, ok. Ella lo que la desespera es que está presa, ok. En el caso de Tadarriel, mientras estaba en prisión, él demostró ser más estable emocionalmente que Krista, pero también más pasivo. Su vida carcelaria se ha descrito como relativamente discreta. Él no ha generado incidentes notorios, a diferencia de Krista, ni tampoco ha tenido intentos de fuga, ni comportamientos violentos significativos, lo cual sugiere que él actuó más bajo la influencia emocional de Krista que por un impulso criminal como que le nació a él. Aún así, los tribunales nunca consideraron esto como una excusa. De todas formas, su rol como parte muy activa durante la tortura, y sobre todo el rol que él tuvo de no dejar que Colleen pudiera irse, lo mantuvieron con su vida en prisión, sin posibilidad de absolutamente más nada. Hoy, Tadarriel continuó cumpliendo con su condena de cadena perpetua, habiendo solicitado su libertad condicional, pero siempre se la rechazan en todas sus peticiones. Y mis amores, hasta aquí ha llegado el caso de hoy. Déjame saber en los comentarios si ya tú lo conocías, si sabías todos los detalles. Si llegaste a este momento del video, por favor, déjame este emoji para yo saber que tuviste el video completo, la historia completa, ¿ok? También te dejo por aquí mis redes sociales, Instagram y TikTok, para que vayas a ver todo lo que por aquí yo no publico. Y mis amores, yo los quiero un montón. Nos vamos a estar viendo en un próximo videito. Chao.